Hoy conocerás una historia que muestra cómo el destino puede sorprender cuando menos lo esperamos. El salón de fiestas resplandecía con una elegancia inmaculada. Flores blancas adornaban cada rincón, mientras las velas esparcían un aroma sutil que envolvía el ambiente en una atmósfera etérea, digna del día más importante en la vida de cualquier mujer. Para Natalia Rodríguez, sin embargo, aquel escenario perfecto estaba a punto de transformarse en el telón de fondo de su peor pesadilla. El murmullo de los invitados y las notas suaves de un violín quedaron suspendidos en el aire cuando sus ojos captaron aquella imagen que jamás podría borrar de su memoria. Diego, el hombre que en pocos minutos se convertiría en su esposo, estaba en un rincón apartado con sus labios firmemente unidos a los de Claudia, su mejor amiga desde la universidad. El tiempo pareció detenerse. Un zumbido sordo reemplazó cualquier sonido a su alrededor, y el aire abandonó sus pulmones como si hubiera recibido un golpe directo al estómago. Su corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en sus sienes, una mezcla explosiva de incredulidad, traición y rabia burbujeando en su interior. Algunos invitados, testigos involuntarios de aquel desastre emocional, comenzaron a susurrar palabras que para Natalia sonaban distantes, amortiguadas por el shock. Sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y salió corriendo hacia la puerta principal, arrastrando tras de sí el pesado vestido blanco que ahora se sentía como una prisión de encaje y tul. «Natalia, espera», escuchó la voz desesperada de su madre a lo lejos, pero ya era demasiado tarde. Con manos temblorosas, abrió la puerta de su coche y se deslizó en el asiento del conductor. El vestido se amontonó torpemente a su alrededor, pero no le importó. Solo quería escapar, alejarse lo más posible de aquella traición que le quemaba el alma. Las calles de la Ciudad de México se desdibujaban entre lágrimas mientras pisaba el acelerador sin rumbo fijo. Su mente era un torbellino de pensamientos fragmentados. 3 años de relación, una vida planeada juntos, todo destrozado en un instante por la persona en quien más confiaba. «Idiota, idiota, idiota», repetía, golpeando el volante con la palma de su mano. «¿Cómo no lo vi venir?» Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El semáforo cambió a rojo, pero Natalia apenas lo registró. Su corazón palpitaba con la urgencia de huir, de desaparecer, de borrar las últimas horas de su existencia. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Un anciano de aspecto distinguido cruzaba lentamente la calle con un gato negro acurrucado en sus brazos. Natalia lo vio demasiado tarde. Pisó el freno con todas sus fuerzas, y el chirrido de los neumáticos contra el asfalto se mezcló con su grito ahogado. El coche se detuvo a escasos centímetros del hombre, quien sorprendentemente, en lugar de mostrar miedo, esbozó una sonrisa divertida que iluminó su rostro arrugado. «Jovencita, ¿estás practicando para una película de acción o realmente quieres llevarme al otro mundo?», comentó con voz serena, ajustando al gato en sus brazos, que parecía completamente indiferente al casi accidente. Natalia parpadeó varias veces, intentando procesar lo ocurrido mientras su corazón amenazaba con salirse de su pecho. Antes de que pudiera articular respuesta alguna, el sonido de una sirena cortó el aire. Un coche de policía se detuvo junto a ellos y 2 oficiales se acercaron con rapidez. «Señor Carlos del Castillo, ¿se encuentra bien?», preguntó uno de ellos con evidente preocupación. «Por supuesto que sí», respondió el anciano con despreocupación. «Pero creo que esta jovencita necesita más ayuda que yo. Parece que está escapando de algo, o de alguien». Natalia intentó comprender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué los policías conocían a este hombre? ¿Y por qué la miraban ahora con tanta suspicacia? Antes de que pudiera explicarse, uno de los oficiales la observó con severidad. «Señorita, queda detenida bajo sospecha de secuestro». «¿Qué?», exclamó Natalia completamente atónita. «Esto es absurdo. Yo no he secuestrado a nadie». Carlos trató de interceder explicando que todo era un malentendido, pero los oficiales, cautelosos por tratarse de un miembro de la familia del Castillo, insistieron en llevarlos a ambos a la comisaría. Así fue como Natalia, todavía vestida de novia,
con el maquillaje corrido por las lágrimas y el corazón destrozado, se encontró escoltada hacia un coche patrulla junto a un anciano parlanchín y su impasible gato negro. Lo que Natalia no podía imaginar era que aquel ridículo incidente sería el principio de un camino inesperado, uno que la llevaría hacia un destino que jamás habría podido prever en ese turbulento día de primavera. La comisaría era un lugar frío e impersonal, iluminado por fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente, como si incluso ellos estuvieran cansados de presenciar las mismas historias día tras día. Natalia, aún vestida de novia, tamborileaba nerviosa los dedos sobre la mesa metálica mientras intentaba comprender cómo su vida había cambiado tan drásticamente en cuestión de horas. A su lado, Carlos del Castillo acariciaba tranquilamente a su gato, como si estuvieran disfrutando de una tarde cualquiera en el parque. «No se preocupe, señorita», comentó el anciano con una sonrisa serena. «Todo esto se aclarará pronto. Mi nieto puede parecer intimidante al principio, pero en el fondo es un buen muchacho». «¿Su nieto?», preguntó Natalia, confundida. «¿De qué está hablando?». Antes de que Carlos pudiera responder, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe, revelando una figura imponente que parecía llenar todo el espacio con su mera presencia. Alejandro del Castillo entró como una fuerza de la naturaleza. Alto, de hombros anchos y vestido con un traje oscuro impecablemente cortado, emanaba una autoridad que hizo que incluso los oficiales se enderezaran instintivamente. Sus ojos, de un color ámbar profundo, recorrieron la habitación hasta posarse en Natalia, con una frialdad que podría haber congelado el desierto. «¿Dónde está?». Su voz grave resonó por toda la sala. «¿Dónde está la mujer que secuestró a mi abuelo?». Natalia se irguió, negándose a ser intimidada a pesar de su situación absurda. «Aquí estoy», respondió con firmeza. «Aunque debo aclarar que no he secuestrado a nadie. Todo esto es un malentendido ridículo». Los ojos de Alejandro la estudiaron de arriba a abajo, deteniéndose brevemente en el vestido de novia arrugado antes de volver a su rostro con una mezcla de incredulidad y desdén. «¿Un malentendido?». Su tono estaba cargado de sarcasmo. «Encuentro a mi abuelo, un hombre de 82 años, en un coche con una desconocida que conducía como una loca por las calles de México. ¿Y esperas que crea que es un malentendido?». «Por supuesto que lo es». Natalia se levantó, enfrentándose a él sin miedo. «Ni siquiera sabía quién era tu abuelo hasta hace una hora. ¿Por qué querría secuestrarlo?». «El dinero siempre es un buen motivo», respondió Alejandro con frialdad. «La familia del Castillo no es precisamente desconocida». Carlos, que había observado el intercambio con interés, finalmente intervino. «Alejandro, mi querido nieto, deja de comportarte como un idiota», dijo con tranquilidad. «Esta señorita no me secuestró. Yo estaba cruzando la calle con Neptuno», señaló al gato, «cuando ella frenó para no atropellarme. Los policías malinterpretaron todo. De hecho, creo que la pobre necesita más ayuda que yo en este momento». Natalia lanzó una mirada agradecida al anciano, pero el rostro de Alejandro permaneció impasible, sus ojos escudriñándola con desconfianza. «Mi abuelo siempre ha sido demasiado confiado», comentó, dirigiéndose a ella. «Pero yo no. Quiero saber exactamente quién eres y qué hacías conduciendo como una desquiciada en ese atuendo». El último comentario fue la gota que colmó el vaso para Natalia. Toda la frustración, la humillación y el dolor que había estado conteniendo desde que vio a Diego con Claudia se transformaron en una ira ardiente dirigida hacia el arrogante hombre frente a ella. «Escúchame bien, señor del Castillo», espetó, pronunciando su apellido como si fuera un insulto. «No tengo por qué darte explicaciones. Soy Natalia Rodríguez, arquitecta de profesión, y lo que haga o deje de hacer con mi vida no es asunto tuyo. Si tanto te preocupa tu abuelo, quizás deberías pasar más tiempo con él, en lugar de aparecer solo cuando crees que está en peligro». Un silencio tenso se instaló en la sala. Los oficiales se miraron entre sí, incómodos, mientras Carlos sonreía disimuladamente tras su mano. Alejandro, por su parte, parecía momentáneamente sorprendido por la réplica, algo que claramente no esperaba. «Vaya, Alejandro», comentó Carlos rompiendo el silencio,
Parece que has encontrado a alguien que no se deja intimidar por tus modales de empresario despiadado. Me recuerda mucho a tu abuela cuando era joven. El comentario pareció incomodar visiblemente a Alejandro, cuya mandíbula se tensó. Miró una vez más a Natalia, esta vez con algo que podría interpretarse como una mezcla de fastidio y curiosidad. «Hablaré con los oficiales», dijo finalmente. «Pueden irse, pero quiero que sepas que estaré vigilando. La familia del Castillo tiene muchos ojos en esta ciudad». Con esas palabras, dio media vuelta y salió de la sala, dejando tras de sí un ambiente cargado de tensión. «No le hagas caso», comentó Carlos cuando la puerta se cerró. «Mi nieto ha tenido que ser duro para sobrevivir en el mundo de los negocios, pero en el fondo tiene un corazón noble. Solo necesita a alguien que lo desafíe de vez en cuando». Natalia suspiró, agotada emocionalmente. «Con todo respeto, señor del Castillo, su nieto parece un tirano arrogante, y lo último que necesito en mi vida es otro hombre complicado». Carlos rió suavemente mientras acariciaba a su gato. «A veces, querida, es precisamente lo que creemos no necesitar, lo que el destino nos tiene preparado». Natalia decidió no darle más vueltas al asunto. Lo único que quería era salir de allí, quitarse aquel vestido que ahora simbolizaba la mayor humillación de su vida y olvidar este día por completo, incluido el encuentro con el insufrible Alejandro del Castillo. Lo que ella no podía imaginar era que el destino, con su peculiar sentido del humor, tenía otros planes para ambos, planes que comenzarían a revelarse mucho antes de lo que cualquiera de los dos podría esperar. Las semanas transcurrieron con lentitud mientras Natalia intentaba reconstruir su vida. Había logrado evitar las llamadas insistentes de Diego, ignorar los mensajes de disculpa de Claudia y eludir las preguntas incómodas de familiares. El episodio con los del Castillo había quedado relegado a una anécdota absurda, una historia para contar algún día. Su pequeño apartamento en Coyoacán se había convertido en su refugio. Las paredes blancas cubiertas de bocetos y planos le recordaban quién era realmente. Una arquitecta talentosa con un futuro por delante. Aquella mañana de junio, mientras sorbía su café junto a la ventana, su teléfono vibró con una notificación que cambiaría el rumbo de su vida. «Estimada señorita Rodríguez, nos complace informarle que su portfolio ha sido seleccionado para formar parte del equipo de diseño del proyecto Horizonte Azul en Madrid, España. Esta oportunidad representaría un contrato inicial de 1 año con posibilidad de extensión». Natalia leyó el correo 3 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Horizonte Azul era uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de Europa. Un complejo sostenible que combinaba hoteles de lujo, oficinas y espacios culturales. «Esto no puede ser real», murmuró, mientras sus dedos recorrían la pantalla con incredulidad. Con manos temblorosas marcó el número de Elena, su mejor amiga desde la infancia, quien se había mudado a Madrid 3 años atrás. «Elena, no vas a creer lo que acaba de suceder», exclamó apenas escuchó su voz. «Finalmente le prendiste fuego al traje de Diego», respondió Elena con picardía. Natalia rió, sintiendo por primera vez en semanas una alegría genuina. «Mejor aún, me han ofrecido un puesto en el proyecto Horizonte Azul. En Madrid. Podríamos ser vecinas». El grito emocionado de Elena casi le perforó el tímpano. «Natalia, esto es increíble. Tienes que aceptar inmediatamente». Su voz se tornó más seria de repente. «Esto es exactamente lo que necesitas. Nuevos aires, nuevas personas y estar lejos de ese imbécil y la víbora de tu ex amiga». «Lo sé», respondió Natalia, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. «Pero es todo tan repentino. Mudarme a otro continente. ¡Qué vida, Nat! Has estado encerrada durante semanas. Madrid es vibrante, llena de oportunidades, y me tienes a mí. ¿Qué más podrías pedir?» Natalia sonrió. Elena siempre había tenido esa capacidad de empujarla cuando ella dudaba. «Tienes razón, voy a aceptar». Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos. Natalia subrogó su apartamento, empacó lo esencial y se despidió de sus padres. Una parte de ella temía estar huyendo, pero otra le decía que esto era un avance, un paso hacia su verdadero destino. Cuando el avión finalmente aterrizó en Madrid,
Natalia sintió una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Elena la esperaba con un cartel ridículamente grande que decía: «Bienvenida a tu nueva vida, arquitecta estrella». «No puedo creer que estés aquí», dijo Elena abrazándola fuertemente. «Tengo tantas cosas planeadas para nosotras este fin de semana antes de que empieces a trabajar. Madrid no sabrá qué la golpeó cuando las dos mexicanas andemos sueltas por sus calles». Natalia rió contagiada por el entusiasmo de su amiga. «Primero necesito descansar un poco. El jet lag es asesino». «Descansar es para los débiles», bromeó Elena. «Pero te concederé unas horas antes de arrastrarte a experimentar la verdadera vida nocturna madrileña». Lo que Natalia no sabía era que aquella noche, en medio de la celebración, el destino le tenía preparado un encuentro que haría que su pasado y su futuro colisionaran de la manera más inesperada posible. El Club Serpiente brillaba como un oasis pulsante en el corazón de Madrid. Luces neón reflejaban siluetas en movimiento mientras la música electrónica vibraba con tal intensidad que Natalia podía sentirla en su pecho. La mezcla de perfumes caros, sudor y licor creaba una atmósfera embriagadora que la envolvía mientras seguía a Elena entre la multitud. «Te dije que te encantaría», gritó Elena para hacerse oír por encima de la música, sus ojos brillando de entusiasmo. «Este lugar es exclusivo. Tienes que conocer a alguien importante o sobornar al guardia para entrar». Natalia intentó corresponder al entusiasmo de su amiga con una sonrisa. Después de solo unas horas de descanso, Elena la había arrastrado hasta allí, insistiendo en que no había mejor manera de comenzar su nueva vida en Madrid que sumergiéndose completamente en su vibrante escena nocturna. «Vamos a la barra», propuso Elena, tomándola de la mano para guiarla a través del mar de cuerpos en movimiento. En la barra, un camarero de atractivo insolente le sirvió 2 cócteles de un intenso color azul que brillaban bajo las luces ultravioleta. «Horizonte azul», explicó Elena con un guiño. «El cóctel insignia de este lugar. Me pareció apropiado para celebrar tu nuevo proyecto». Natalia sonrió, genuinamente conmovida por el detalle. Quizás Elena tenía razón. Quizás esto era exactamente lo que necesitaba. Olvidarse de todo, sumergirse en la música, en el momento, en la promesa de un nuevo comienzo. Después de 2 cócteles, Natalia sentía un agradable zumbido en todo su cuerpo. La música ya no le parecía tan estridente, y el ritmo había comenzado a filtrarse en sus movimientos mientras bailaba junto a Elena en medio de la pista. Fue entonces cuando lo notó. Un hombre al otro lado del club la observaba fijamente. Alto, de hombros anchos y con un traje oscuro que contrastaba con la vestimenta más casual del resto de los asistentes. Había algo inquietantemente familiar en él, aunque Natalia no lograba ubicarlo en sus recuerdos. «¿Quién es ese tipo?», le preguntó a Elena, inclinándose hacia ella para que pudiera escucharla. Elena siguió su mirada y una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. «No lo sé, pero parece que no puede quitarte los ojos de encima. Y no lo culpo. Estás espectacular esta noche». Natalia se sonrojó ligeramente, consciente de que el vestido negro que Elena le había prestado abrazaba sus curvas de manera más reveladora de lo que ella solía vestir. Volvió a mirar hacia donde estaba el misterioso hombre, pero había desaparecido entre la multitud. «Voy al baño», le informó a Elena necesitando un momento para refrescarse. «No tardaré». El pasillo que conducía a los servicios estaba menos concurrido, aunque pequeños grupos de personas conversaban apoyados contra las paredes con copas en mano. Natalia avanzó, sintiéndose ligeramente mareada por el alcohol y el calor. Al salir del baño, se encontró cara a cara con un hombre que la miraba con evidente interés. No era el mismo que había visto antes, pero su mirada depredadora le provocó una inmediata incomodidad. «Hola, preciosa», dijo en un español con marcado acento inglés. «¿Puedo invitarte a una copa?» «No, gracias», respondió Natalia cortésmente pero con firmeza. «Ya estoy con alguien». Intentó pasar junto a él, pero el hombre dio un paso lateral, bloqueando su camino. «Vamos, no seas así. Solo quiero conocerte mejor». Natalia sintió que la irritación comenzaba a reemplazar la incomodidad inicial. «He dicho que no. Por favor, déjame pasar».
El hombre se acercó más, invadiendo su espacio personal. Su aliento a whisky le golpeó el rostro. Las mexicanas tienen fama de ser muy cálidas. ¿Por qué no me lo demuestras? Antes de que Natalia pudiera responder, una voz grave y autoritaria resonó a sus espaldas. La señorita dijo que no está interesada. Natalia se giró para encontrarse con el hombre que la había estado observando desde el otro lado del club. De cerca, su presencia era aún más imponente y aquella sensación de familiaridad se intensificó. Sus ojos ámbar brillaban con una frialdad que contrastaba con el fuego apenas contenido en su voz. El acosador pareció reconsiderar su posición al ver al recién llegado. «Solo estábamos hablando», murmuró, retrocediendo lentamente. «Pues la conversación ha terminado», replicó el hombre con un tono que no admitía réplica. El acosador se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud. Natalia se volvió hacia su inesperado defensor, una mezcla de alivio y confusión en su rostro. «Gracias, aunque podría haberlo manejado sola». Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios del hombre. «No lo dudo, pero a veces es más rápido contar con un poco de ayuda». Natalia lo observó con más detenimiento, intentando descifrar por qué le resultaba tan familiar. Su rostro de rasgos fuertes y definidos, su mandíbula cuadrada, aquellos ojos penetrantes, todo en él exudaba poder y seguridad. «¿Nos conocemos?», preguntó finalmente. Él la estudió por un momento, como si también estuviera intentando ubicarla en algún rincón de su memoria. «No estoy seguro», respondió con sinceridad, «pero me gustaría remediarlo. Soy Alejandro». Extendió su mano hacia ella, y Natalia, todavía confundida por aquella extraña sensación de familiaridad, la estrechó sin pensarlo. Una corriente eléctrica recorrió su piel ante el contacto. «Natalia», respondió automáticamente. Y fue entonces, al escuchar su propio nombre en aquel extraño contexto, cuando una pieza encajó en su mente. Alejandro, aquellos ojos ámbar, la presencia imponente. No podía ser Alejandro del Castillo, completó él, confirmando sus sospechas con una sonrisa enigmática. Y tengo la sensación de que este encuentro no es tan casual como parece. El tiempo pareció detenerse mientras Natalia procesaba aquella revelación. Alejandro del Castillo, el nieto arrogante del anciano al que casi había atropellado, estaba frente a ella, a miles de kilómetros de México, mirándola con una intensidad desconcertante. «Esto tiene que ser una broma», murmuró Natalia, retirando su mano. «¿Me estás siguiendo?» Alejandro arqueó una ceja, visiblemente divertido. «Podría preguntarte lo mismo. No recuerdo haberte mencionado que vivo en Madrid». La música del club se convertía en un zumbido distante mientras sus ojos se estudiaban, reconociéndose pero también descubriéndose bajo una nueva luz. «No me has respondido», insistió Natalia, cruzándose de brazos. «¿Qué haces aquí?» «Trabajo aquí», respondió con sencillez, «y ocasionalmente vengo a este club porque pertenece a un amigo». «¿Y tú? ¿Has decidido abandonar la carrera de secuestradora de ancianos para probar suerte en Europa?» La pregunta, cargada de sarcasmo pero también de humor, arrancó una sonrisa reluctante de Natalia. «Muy gracioso. Para tu información, soy arquitecta y acabo de mudarme para trabajar en un proyecto importante». Alejandro la observó con renovado interés. «Horizonte azul», dijo, no como una pregunta sino como una afirmación. Natalia parpadeó, sorprendida. «¿Cómo lo sabes? Madrid no es tan grande como parece, especialmente en ciertos círculos». Antes de que Natalia pudiera indagar más, Elena apareció a su lado, sus ojos brillantes de curiosidad. «Nat, te estaba buscando». Sus ojos se desviaron hacia Alejandro. «Veo que has hecho un amigo». Tras las presentaciones y por insistencia de Elena, Alejandro los llevó a la zona VIP, donde el ambiente se volvió cada vez más íntimo. Copas de champán, conversaciones, risas y miradas cada vez más intensas fueron marcando el ritmo de la noche. Para sorpresa de Natalia, Alejandro resultó ser encantador, mostrando un lado de su personalidad completamente distinto al que conoció en México. Elena, tras intercambiar varias miradas cómplices con Natalia, finalmente se excusó. «Creo que regresaré sola al apartamento», susurró a Natalia cuando Alejandro se alejó momentáneamente.
Obviamente, ustedes dos tienen cosas que resolver. ¿Qué? No, Elena, apenas lo conozco, protestó Natalia. Pues tu cuerpo dice lo contrario, respondió Elena con un guiño. La vida es corta, Nat. Aprovecha el momento. Cuando Alejandro regresó, encontró a Natalia sola, con un ligero rubor en las mejillas. ¿Se fue tu amiga? Dijo que estaba cansada, mintió Natalia, evitando su mirada. Alejandro se sentó más cerca, llenando el espacio que había dejado Elena. Su perfume, una mezcla de maderas y cítricos, envolvió a Natalia, despertando sensaciones que creía olvidadas. «Parece que ahora somos solo tú y yo», murmuró él, su voz un tono más grave de lo habitual. Sus miradas se encontraron y algo cambió en el ambiente. La atracción que habían estado conteniendo durante toda la noche pareció explotar en ese instante. «Podría llevarte a casa», sugirió él, sus ojos nunca abandonando los suyos. «O podríamos ir a otro lugar», respondió Natalia, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. La sonrisa de Alejandro se ensanchó, revelando una hilera de dientes perfectos. «Mi apartamento está a 10 minutos de aquí». Mientras salían del club, Natalia sabía que estaba tomando una decisión impulsiva, quizás incluso imprudente, pero algo en Alejandro, en la química que los envolvía, hacía que cualquier pensamiento racional quedara silenciado por el deseo que crecía entre ellos. Aquella noche, bajo la luz tenue de una luna madrileña, Natalia y Alejandro se entregaron a una pasión que ninguno de los dos había anticipado, dejando que sus cuerpos expresaran lo que las palabras aún no se atrevían a formular. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas de una habitación que Natalia no reconocía. Parpadeó confundida, notando las sábanas de seda que cubrían su cuerpo desnudo y el leve aroma masculino que impregnaba la almohada. Los recuerdos de la noche anterior regresaron en oleadas. La discoteca, el reencuentro con Alejandro, las copas de champán y luego la pasión desenfrenada que los había consumido durante horas. Se incorporó lentamente, buscando con la mirada algún indicio de Alejandro. La habitación estaba vacía, pero podía escuchar ruidos provenientes de lo que suponía era la cocina. Sintió una mezcla de vergüenza y excitación al recordar cómo habían llegado hasta allí, cómo se habían entregado el uno al otro con una intensidad que la había dejado sin aliento. «¿Qué he hecho?», murmuró para sí misma, pasando una mano por su cabello enmarañado. Nunca había sido de las que tenían aventuras de una noche, especialmente no con completos desconocidos. Aunque técnicamente Alejandro no era un completo desconocido, sino el arrogante español que la había acusado de secuestro semanas atrás en México. De alguna manera, eso lo hacía aún más desconcertante. Localizó su vestido y su ropa interior esparcidos por el suelo, recordatorios tangibles de la prisa con la que se habían despojado de ellos la noche anterior. Se vistió rápidamente, intentando recuperar no solo su ropa, sino también algo de su dignidad. Cuando finalmente se armó de valor para salir de la habitación, encontró a Alejandro en la cocina, vistiendo solo unos pantalones de pijama que colgaban peligrosamente bajos en sus caderas. Su torso desnudo, bronceado y perfectamente esculpido, hizo que Natalia sintiera un nuevo calor ascendiendo por sus mejillas. «Buenos días», saludó él, ofreciéndole una taza de café con una sonrisa que sugería que estaba disfrutando de su incomodidad. «Espero que hayas dormido bien». «Buenos días», respondió ella aceptando el café mientras evitaba su mirada. «Gracias por el café, pero debería irme. Mi amiga debe estar preocupada». Alejandro se reclinó contra la encimera, estudiándola con esos ojos ámbar que parecían ver más allá de sus defensas. «Le enviaste un mensaje anoche, ¿recuerdas?», diciéndole que no te esperara. Natalia frunció el ceño, intentando recordar. Entre la bruma de champán y deseo, efectivamente recordaba haber enviado un breve mensaje a Elena desde el taxi. «Aún así debería irme», insistió, aunque sin moverse de su sitio. «Por supuesto», concedió él sin dejar de sonreír, «aunque esperaba que quizás pudiéramos desayunar juntos. Conozco un lugar cerca de aquí que hace unos churros excepcionales». La propuesta quedó interrumpida por el sonido del teléfono de Natalia. Era un mensaje de su nueva jefa, Sofía García. «Bienvenida a Madrid, Natalia. Espero que hayas tenido un buen viaje».
Te esperamos mañana a las 9:00 para tu primer día. La dirección es calle Velázquez 45, piso 12. El equipo está emocionado por conocerte. La realidad de su situación volvió a ella con toda su fuerza. Mañana comenzaría oficialmente su nueva vida profesional en Madrid. No tenía tiempo para distracciones, especialmente no después de lo que acababa de ocurrir entre ellos. «Tengo que irme», dijo con firmeza, depositando la taza en la encimera. «Mañana empiezo en mi nuevo trabajo y necesito prepararme». Alejandro asintió, su expresión tornándose más seria. «Te pediré un taxi». El trayecto hasta la puerta se realizó en un silencio cargado de tensión no resuelta. Cuando finalmente el taxi llegó, Alejandro la detuvo suavemente por el brazo. «Natalia, sobre anoche, fue una noche divertida», lo interrumpió ella, temiendo lo que pudiera decir. «Pero ambos sabemos que fue solo eso, una noche». Algo pareció oscurecer por un instante la mirada de Alejandro, pero rápidamente fue reemplazado por su habitual expresión confiada. «Por supuesto», respondió con una sonrisa enigmática, «aunque tengo la sensación de que nuestros caminos volverán a cruzarse muy pronto». De vuelta en el apartamento de Elena, Natalia tuvo que enfrentar el interrogatorio entusiasta de su amiga, quien no dejaba de sonreír pícaramente al verla llegar con la misma ropa de la noche anterior. «¡Lo sabía!», exclamó Elena triunfalmente. «¿Y? ¿Cómo fue?». Natalia se dejó caer en el sofá, exhausta tanto física como emocionalmente. «Fue intenso», admitió, incapaz de encontrar una palabra mejor para describir la noche que había pasado con Alejandro. «Pero también fue un error. Mañana empiezo mi nuevo trabajo y lo último que necesito es complicaciones». Apenas había terminado de hablar cuando su teléfono sonó. Era Sofía García, llamándola para adelantar su primer día para esa misma tarde, debido a una reunión importante con inversionistas. 3 horas más tarde, ataviada con un elegante traje sastre, Natalia se encontraba frente al imponente edificio de GCA Arquitectos. Respiró hondo, intentando calmar los nervios mientras empujaba las puertas giratorias y entraba al vestíbulo. Lo que Natalia no podía imaginar era que al otro lado de esas puertas, el destino le tenía preparada una sorpresa que pondría a prueba todos sus planes y resoluciones. Una sorpresa relacionada directamente con la persona con la que había compartido la noche más intensa de su vida. El vestíbulo de GCA Arquitectos era una obra de arte en sí mismo. Techos altos con tragaluces que inundaban el espacio de luz natural, una cascada minimalista que descendía por una pared de mármol negro y mobiliario de diseño que combinaba funcionalidad y elegancia. Natalia observaba todo con ojo profesional mientras esperaba que la recepcionista anunciara su llegada. «Señorita Rodríguez, bienvenida», la saludó una mujer de unos 50 años, cabello corto, perfectamente peinado y traje impecable. «Soy Sofía García, directora de proyectos. Es un placer conocerte finalmente en persona». Natalia estrechó su mano, sintiéndose inmediatamente a gusto con la calidez de su sonrisa. «El placer es mío. Gracias por la oportunidad de formar parte de este proyecto». «Tu portfolio habló por sí solo», respondió Sofía guiándola hacia los ascensores. «Tus diseños para el Centro Cultural de Oaxaca fueron precisamente lo que buscábamos: innovación con conciencia social y respeto por el entorno». Mientras subían al 12º piso, Sofía le explicaba la estructura del equipo y los avances del proyecto Horizonte Azul. Natalia escuchaba atentamente, agradecida por esta oportunidad de sumergirse en el trabajo y alejar sus pensamientos de cierto español de ojos ámbar que había dejado en su cuerpo, sensaciones que aún no se desvanecían. «El equipo está muy emocionado por conocerte», continuó Sofía mientras salían del ascensor. «Especialmente nuestro director ejecutivo. Fue él quien vio tu trabajo primero y sugirió que te contratáramos». «¿De verdad?», preguntó Natalia sorprendida. «Me encantaría agradecerle personalmente». «Lo harás en un momento», respondió Sofía con una sonrisa enigmática. «De hecho, él insistió en estar presente para tu llegada». Avanzaron por un pasillo de paredes acristaladas que ofrecían vistas espectaculares de Madrid,
hasta llegar a una sala de reuniones donde varios profesionales conversaban alrededor de una gran mesa ovalada. Todos se giraron para mirarla cuando entraron. «Equipo, les presento a Natalia Rodríguez, nuestra nueva arquitecta principal para la sección cultural del proyecto», anunció Sofía. Natalia comenzó a saludar a cada uno, memorizando nombres y cargos, cuando la puerta al fondo de la sala se abrió. Su corazón se detuvo por un instante. Alejandro del Castillo entró con la seguridad de quien se sabe dueño del lugar. Vestía un traje gris oscuro que resaltaba sus hombros anchos, y su expresión seria contrastaba radicalmente con la sonrisa pícara que le había dedicado esa misma mañana en su apartamento. Sus ojos se encontraron a través de la sala, y Natalia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No podía ser. Era imposible. Y sin embargo, allí estaba él, avanzando hacia ella con esa mezcla única de elegancia y poder que lo caracterizaba. «Natalia, te presento a Alejandro del Castillo, CEO de Grupo del Castillo y principal inversionista del proyecto Horizonte Azul», dijo Sofía, ajena al torbellino emocional que se desataba dentro de Natalia. «Señorita Rodríguez», saludó Alejandro formalmente, extendiendo su mano como si nunca la hubiera visto antes. «Es un placer darle la bienvenida a nuestro equipo». Natalia estrechó su mano mecánicamente, incapaz de articular palabra. La sensación de su piel contra la suya despertó recuerdos vívidos de la noche anterior, cuando esas mismas manos habían recorrido cada centímetro de su cuerpo. «El placer es mío», logró decir finalmente, retirando su mano lo más rápido posible. Una leve sonrisa apareció en los labios de Alejandro, visible solo para ella. «Estoy seguro de que así es», respondió en voz baja antes de volverse hacia el resto del equipo. «Bien, comencemos la reunión. Tenemos mucho que discutir antes de que lleguen los inversionistas». La siguiente hora transcurrió en una bruma para Natalia. Aunque logró presentar sus ideas con profesionalismo, era dolorosamente consciente de la presencia de Alejandro al otro extremo de la mesa. Cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía un calor ascendiendo por su cuello. Cada vez que él hablaba, su voz grave evocaba susurros apasionados en la oscuridad. Cuando finalmente la reunión terminó, Natalia se apresuró hacia la puerta, necesitando desesperadamente alejarse de él, pero la voz de Alejandro la detuvo. «Señorita Rodríguez, ¿podría quedarse un momento? Hay algunos detalles que me gustaría discutir en privado». Los demás fueron abandonando la sala hasta que solo quedaron ellos dos. Natalia permaneció de pie, manteniendo la mesa entre ambos como una barrera protectora. «Así que, Horizonte Azul», dijo finalmente, cruzándose de brazos. «Por eso sabías sobre mi trabajo anoche». Alejandro asintió lentamente. «Reconocí tu nombre cuando Elena lo mencionó. Había revisado personalmente tu contratación. ¿Y no consideraste importante mencionarlo?», preguntó ella, la indignación creciendo en su interior. «¿O fue parte de algún tipo de prueba retorcida?». «No fue así», respondió él, su expresión volviéndose seria. «Cuando te vi en el club, solo quería conocerte fuera del contexto laboral. No planeaba que las cosas llegaran tan lejos». Natalia dejó escapar una risa incrédula. «Esto es un desastre. No puedo trabajar para ti después de lo que pasó». Alejandro dio un paso hacia ella, su rostro mostrando una preocupación genuina. «Natalia, lo que ocurrió anoche no tiene por qué afectar nuestra relación profesional. Eres exactamente la arquitecta que necesitamos para este proyecto, y no permitiré que un error de juicio nos prive de tu talento». «¿Un error de juicio?», repitió ella, sintiendo una punzada de dolor que la sorprendió por su intensidad. Vaya manera de describirlo. Algo cambió en la mirada de Alejandro, un destello de vulnerabilidad que desapareció tan rápido como había surgido. «No me refería a la experiencia en sí», aclaró, su voz descendiendo a un tono más íntimo. «Me refería a la decisión de no ser completamente honesto contigo. Lo que compartimos anoche fue extraordinario». Natalia sintió que sus defensas comenzaban a debilitarse y dio un paso atrás. «Esto no puede volver a suceder. Si voy a trabajar en este proyecto, necesito que nuestra relación sea estrictamente profesional». «Por supuesto», acordó él con demasiada rapidez. «Estrictamente profesional». Pero había algo en sus ojos,
una intensidad que contradecía sus palabras y que hacía que Natalia supiera con absoluta certeza que mantener las cosas estrictamente profesionales sería el mayor desafío que habría enfrentado jamás. «Bien», dijo recogiendo sus documentos de la mesa. «En ese caso nos veremos mañana, señor del Castillo». «Hasta mañana, arquitecta Rodríguez», respondió él con una leve inclinación de cabeza. Natalia salió de la sala sintiendo que acababa de cerrar un trato con el diablo. Un diablo terriblemente atractivo, cuyo tacto aún podía sentir en su piel y cuyos ojos ámbar la seguirían en sueños esa noche, por mucho que intentara evitarlo. Las semanas siguientes supusieron un ejercicio de contención para Natalia. Cada mañana entraba a las oficinas con determinación renovada, sería profesional, eficiente y mantendría distancia con Alejandro del Castillo. Y cada día, esa determinación se ponía a prueba. Las reuniones de equipo se convertían en duelos silenciosos donde sus ojos se encontraban sobre maquetas y planos. Los ascensores se transformaban en cámaras de tortura cuando coincidían a solas, el aire denso con palabras no dichas y deseos reprimidos. «Tus diseños para el área cultural son excepcionales», le comentó Sofía una tarde. «Alejandro está particularmente impresionado con tu propuesta». Natalia asintió, ignorando el calor que sentía ante la mención de su nombre. «Gracias. Creo que es importante que el proyecto refleje la esencia de Madrid, pero mirando hacia el futuro. Precisamente por eso te contratamos. Por cierto, Alejandro quiere discutir algunos detalles contigo. Te espera en su oficina a las 6». El estómago de Natalia dio un vuelco. Habían evitado reuniones privadas hasta ahora, siempre rodeados del equipo. La perspectiva de encontrarse a solas con él la llenaba de aprensión. A las 6 en punto, Natalia tocó a la puerta de la oficina de Alejandro. «Adelante», respondió aquella voz grave que aún la perseguía en sueños. La oficina era amplia, dominada por un gran escritorio de madera oscura, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, contemplando el atardecer. Se giró al escucharla entrar y una sonrisa leve apareció en sus labios. «Gracias por venir, Natalia», dijo abandonando el formalismo que mantenía frente a los demás. «Sofía mencionó que querías discutir algo sobre mis diseños», respondió ella, manteniéndose cerca de la puerta. Alejandro asintió, señalando unos planos sobre su escritorio. «Ven, mira esto». Con reticencia, Natalia se acercó, manteniendo distancia mientras examinaba los documentos. Eran sus planos para el centro cultural, con algunas anotaciones añadidas. «He estado pensando en tu propuesta del techo verde», comentó Alejandro, acercándose un poco más. «Es brillante, pero creo que podríamos ir un paso más allá». A medida que hablaba, su entusiasmo era contagioso. Natalia se encontró olvidando momentáneamente la tensión entre ellos, absorbida por la pasión compartida por el proyecto. Sus mentes funcionaban de manera sorprendentemente similar, complementándose y desafiándose mutuamente. «Podríamos incorporar un sistema de recolección de agua pluvial aquí», sugirió ella, señalando un punto, inadvertidamente acercándose más. «Exactamente lo que estaba pensando», respondió Alejandro, con una sonrisa que iluminó sus ojos. Por un momento, sus miradas se encontraron y el mundo pareció desvanecerse. Estaban tan cerca que Natalia podía percibir su perfume, esa mezcla de maderas y cítricos que había impregnado sus sábanas aquella noche. Alejandro fue el primero en romper el hechizo, retrocediendo ligeramente. «Lo siento», murmuró. «Esto es más difícil de lo que pensé». Natalia sabía exactamente a qué se refería. Mantener las cosas profesionales era como intentar contener un incendio con las manos desnudas. «Quizás debería irme», sugirió aunque sin moverse. «Quizás deberías», acordó él, pero sus ojos decían lo contrario. Un silencio cargado de posibilidades flotó entre ellos. Natalia sabía que debía salir de allí, mantener intacta esa línea que habían acordado no cruzar, pero algo más fuerte la mantenía anclada al suelo. Él dio un paso adelante, eliminando el espacio entre ellos. «Dime que me detenga», susurró. Natalia sabía que debía hacerlo, y sin embargo, cuando sus labios se encontraron con los suyos, lo único que pudo hacer fue rendirse a la tormenta de sensaciones que la invadió.
El beso fue urgente y tierno, un reconocimiento de lo inevitable. Las manos de Alejandro se enredaron en su cabello, mientras las de ella se aferraron a su camisa, atrayéndolo más cerca. Cuando finalmente se separaron, la realidad los golpeó con fuerza. «Esto es una locura», murmuró Natalia. «Eres mi jefe. No puedo permitir que esto afecte mi trabajo». Alejandro levantó su barbilla con delicadeza. «Tu trabajo nunca ha estado en cuestión, Natalia. Tu talento habla por sí solo. Lo que hay entre nosotros es otra cosa». «¿Y qué es exactamente lo que hay entre nosotros?», preguntó ella. «No lo sé», admitió finalmente. «Solo sé que nunca había sentido algo así por nadie, y que he intentado ignorarlo, pero es imposible. Necesito tiempo para pensar», dijo separándose de él. «Esto es complicado». Alejandro asintió respetando su espacio. «Tómate el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que tu posición en el proyecto está asegurada». Natalia salió de la oficina, consciente de que las líneas entre lo profesional y lo personal se habían desdibujado irremediablemente. El amanecer apenas teñía el cielo madrileño cuando Natalia corrió hacia el baño por tercera mañana consecutiva. Las náuseas la golpearon con fuerza mientras se arrodillaba frente al inodoro, el cuerpo sacudiéndose con arcadas violentas. «Nat», la voz preocupada de Elena sonó al otro lado de la puerta. «¿Estás bien?» «Estoy...» Otra oleada de náuseas la interrumpió. «Estoy bien. Debe ser algo que comí». Pero en el fondo sabía que no era cierto. Las náuseas matutinas, la fatiga constante, los mareos ocasionales, la sensibilidad en sus pechos. Todos síntomas que había estado ignorando durante semanas, atribuyéndolos al estrés y a la presión del trabajo. Y el retraso. Ese retraso de casi 2 meses que había justificado con el cambio de país, el nuevo trabajo y la situación emocional complicada con Alejandro. «Natalia, abre la puerta», insistió Elena, la preocupación clara en su voz. «Llevas 3 días así, esto no es normal». Con piernas temblorosas, Natalia se levantó y abrió la puerta. Elena la miró de arriba abajo, evaluando su rostro pálido y las ojeras pronunciadas bajo sus ojos. «¿Cuándo fue tu último periodo?», preguntó directamente. Natalia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No lo sé», respondió con voz débil. «Hace 2 meses, quizás». Elena la tomó de los hombros, sus ojos fijos en los suyos. «Nat, ¿has considerado que podrías estar embarazada?». La palabra cayó como una bomba en la pequeña habitación. Embarazada, de Alejandro del Castillo, del hombre que era su jefe, con quien había compartido besos robados y miradas cargadas de deseo durante las últimas semanas, pero con quien no había definido nada concreto. «No puede ser», murmuró, aunque su mente ya hacía cálculos vertiginosos. «Nos cuidamos, creo». Pero entonces recordó aquella primera noche, entre el champán y la pasión desenfrenada. ¿Realmente se habían protegido? Los recuerdos eran borrosos, fragmentados por el deseo y la embriaguez del momento. Elena suspiró, apretando suavemente sus hombros. «Voy a vestirme. Iremos a la farmacia y saldremos de dudas». Media hora después, Natalia miraba fijamente la pequeña ventana de la prueba de embarazo, donde 2 líneas rosadas habían aparecido con una claridad que desmentía cualquier esperanza de error. Positivo. Estaba esperando un hijo de Alejandro. «¿Qué voy a hacer?», susurró, las lágrimas formándose en sus ojos. «Todo es tan complicado». Elena se sentó junto a ella en el borde de la bañera, pasando un brazo por sus hombros. «Lo primero es asimilarlo tú misma», respondió con calma. «Y luego, cuando estés lista, hablar con él». Natalia negó con la cabeza, el pánico creciendo en su pecho. «No puedo. ¿Y si piensa que lo hice a propósito? ¿Que quiero atraparlo o sacar ventaja de su posición?». La semilla de la duda había sido plantada por el propio Alejandro semanas atrás, cuando insinuó que su aparición en Madrid era demasiado coincidente. ¿Qué pensaría ahora? Los días siguientes transcurrieron en una bruma de confusión y miedo. En el trabajo, Natalia evitaba a Alejandro tanto como era posible, cancelando reuniones con excusas elaboradas y delegando tareas que requerían su interacción directa. Una tarde, mientras revisaba unos planos en la sala de diseño,
Sintió una presencia familiar a sus espaldas. «Te has estado escondiendo de mí», dijo Alejandro, su voz una mezcla de preocupación y reproche. «¿Es por lo que pasó en mi oficina?» Natalia se giró lentamente, tratando de mantener la compostura. Verlo allí tan cerca, con esos ojos que parecían leer su alma, hizo que su corazón diera un vuelco. Llevaba en su interior al hijo de este hombre, y él no tenía idea. «No me escondo», mintió. «Solo estoy ocupada». Alejandro la estudió con intensidad, claramente no convencido. «Natalia, si necesitas más tiempo lo entiendo, pero no desaparezcas así. Me preocupo por ti». Esas palabras, dichas con tal sinceridad, casi quebrantan su resolución. ¿Cómo sería su reacción cuando supiera la verdad? ¿La apoyaría? ¿La rechazaría? ¿Pensaría que todo fue un plan calculado? «Estoy bien», aseguró, fingiendo una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo necesito concentrarme en el proyecto ahora mismo». Alejandro asintió lentamente, respetando su espacio aunque sus ojos reflejaban dudas. «Sabes dónde encontrarme cuando quieras hablar», dijo finalmente antes de marcharse. Natalia lo observó alejarse, sintiendo que cada paso lo distanciaba más de la verdad que crecía en su interior. Una verdad que, tarde o temprano, tendría que revelar, cambiando para siempre el curso de sus vidas. Una semana más había transcurrido desde que Natalia confirmó su embarazo, y el peso del secreto se volvía cada día más insoportable. No solo estaba el aspecto emocional, sino también las manifestaciones físicas que se hacían más difíciles de ocultar. Las náuseas matutinas, los mareos ocasionales y la fatiga constante comenzaban a afectar su rendimiento laboral. «Deberías hablar con él», insistió Elena una noche mientras cenaban. «No puedes seguir así. Te estás desgastando». Natalia movió distraídamente la comida en su plato. «Lo sé, es solo que no encuentro el momento adecuado». «No existe el momento adecuado para algo así», respondió Elena con suavidad. «Solo existe el momento en que decides ser valiente». Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las palabras de su amiga resonaban en su mente. Elena tenía razón. No podía seguir huyendo de la verdad. Alejandro merecía saberlo, sin importar cuál fuera su reacción. La oportunidad llegó al día siguiente, cuando Sofía anunció una reunión de revisión del proyecto con Alejandro. Sería en su oficina, un espacio que Natalia había evitado desde aquel beso que había cruzado todas las líneas profesionales entre ellos. Cuando entró a la oficina, Alejandro estaba de pie junto a la ventana contemplando el skyline madrileño. Se giró al escucharla, y sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la esperanza. «Natalia», saludó, abandonando la formalidad habitual. «No esperaba verte hoy. Sofía me dijo que estabas indispuesta». «Necesitaba hablar contigo», respondió ella, cerrando la puerta tras de sí. «En privado». Alejandro asintió, señalando los sillones en una esquina de la oficina. Se sentaron uno frente al otro, el silencio entre ellos cargado de expectativas no pronunciadas. «Te escucho», dijo finalmente él, sus ojos fijos en los suyos. Natalia respiró hondo, buscando las palabras adecuadas, aunque sabía que no existían. «Estoy embarazada», declaró al fin, las palabras saliendo con más firmeza de la que sentía, «de aquella noche que pasamos juntos». El rostro de Alejandro se transformó ante sus ojos, pasando por una sucesión de emociones, sorpresa, incredulidad y finalmente algo que Natalia no supo identificar. Era ira, decepción o algo más complejo. «¿Estás segura?», preguntó tras un largo silencio, su voz controlada. «Completamente. Me hice la prueba hace una semana». Alejandro se levantó, pasando una mano por su cabello en un gesto que denotaba su agitación interna. «¿Y decidiste esperar una semana para decírmelo?». La pregunta contenía un leve reproche. «Necesitaba procesarlo yo misma primero», respondió Natalia, sintiendo que debía defenderse. «No es exactamente algo que esperaba que sucediera». Los ojos de Alejandro se oscurecieron y algo en su expresión hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Natalia. «¿Estás segura de eso?», preguntó con una frialdad que contrastaba con la calidez que había mostrado minutos antes. «¿O quizás esto fue parte de tu plan desde el principio?».
Natalia sintió como si la hubieran abofeteado. «¿Disculpa?», logró articular, la indignación elevando su voz. «Es una coincidencia extraordinaria, ¿no crees?», continuó él, cada palabra como un cuchillo. «Apareces en Madrid. Te contratan para mi proyecto. Nos encontramos casualmente en un club. Pasamos una noche juntos y ahora estás embarazada». Natalia se levantó de un salto, la rabia reemplazando cualquier nerviosismo anterior. «¿Crees que planeé todo esto? ¿Qué exactamente? Embarazarme a propósito de uno de los hombres más ricos de España. ¿Esa es la opinión que tienes de mí?». Alejandro guardó silencio, pero su mirada lo decía todo. La desconfianza había estado allí desde el principio, desde aquel primer encuentro en la comisaría mexicana. «No necesito nada de ti», declaró Natalia, las lágrimas amenazando con derramarse pero conteniéndolas por orgullo. «Ni tu dinero, ni tu apellido, ni tu aprobación. Te informé por decencia, porque creí que merecías saberlo. Pero ahora veo que fue un error». Giró sobre sus talones, dirigiéndose hacia la puerta con pasos firmes a pesar del temblor interno que la consumía. «Natalia, espera», comenzó Alejandro, pero ella ya había salido, cerrando la puerta con un golpe seco que pareció finalizar no solo la conversación, sino cualquier posibilidad de un futuro compartido. En el pasillo, con la espalda apoyada contra la pared, Natalia finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. El dolor de la desconfianza de Alejandro era más profundo de lo que había anticipado, revelando que, sin darse cuenta, había comenzado a albergar sentimientos por él que iban más allá de la atracción física. Ahora tendría que enfrentar la realidad. Estaba embarazada y, al parecer, completamente sola. La lluvia caía con fuerza sobre Madrid, como si el cielo mismo compartiera el dolor de Natalia. Sentada junto a la ventana de su habitación, observaba las gotas resbalar por el cristal, formando caminos que se entrelazaban para luego separarse, igual que las personas. Habían pasado 3 días desde su confrontación con Alejandro, 3 días en los que no había regresado a la oficina, refugiándose en una baja médica que Sofía había aceptado sin hacer demasiadas preguntas. Elena, por su parte, había estado a su lado, proporcionándole el apoyo silencioso que tanto necesitaba. «Llamaron de la oficina», informó Elena, entrando a la habitación con una taza de té de jengibre. «Sofía pregunta cuándo volverás». Natalia tomó la taza, agradeciendo el calor entre sus manos frías. «No lo sé», respondió con voz apagada. «No sé si puedo volver a enfrentarlo después de lo que dijo». «¿Has considerado buscar otro trabajo?», preguntó Elena con cautela. «Tu portafolio es impresionante. Cualquier estudio en Madrid estaría encantado de tenerte». Natalia negó con la cabeza. «Horizonte Azul es el proyecto de mis sueños. No voy a renunciar a él solo porque el padre de mi hijo sea un idiota arrogante con problemas de confianza». Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Elena. «Esa es la Natalia que conozco, luchadora hasta el final». El sonido del timbre interrumpió su conversación. Elena fue a abrir, regresando momentos después con una expresión enigmática. «Es para ti», dijo simplemente, «y creo que deberías escucharlo». Con el corazón acelerado, Natalia se dirigió a la sala de estar. Allí, de pie en medio de la habitación, estaba Carlos del Castillo, el anciano que había iniciado toda esta cadena de acontecimientos. A su lado, como siempre, su fiel gato negro. «Señor del Castillo», saludó Natalia sorprendida. «¿Cómo te encontré?», completó él con una sonrisa amable. «Madrid no es tan grande como parece, querida, especialmente para alguien con mis recursos y contactos». Carlos se acercó, estudiándola con ojos sabios y comprensivos. «Mi nieto puede ser un completo idiota cuando se lo propone», dijo sin preámbulos. «Lo heredó de su padre, me temo, esa tendencia a destruir lo bueno en sus vidas por miedo a perderlo». Natalia parpadeó, sorprendida por la franqueza del anciano. Él le contó... «¿Sabes sobre el bebé?». «Sí», confirmó Carlos, sus ojos brillando con emoción. «Voy a ser bisabuelo después de todo. Es una noticia que merece ser compartida». Se sentó en el sofá, invitándola a hacer lo mismo. «Alejandro ha sufrido muchas traiciones en su vida». Continuó acariciando distraídamente al gato. «Su madre los abandonó cuando él era un niño.
Su exprometida resultó estar más interesada en su fortuna que en él. Ha construido muros alrededor de su corazón, convencido de que es la única forma de protegerse. Eso no justifica lo que dijo, replicó Natalia, aunque sin la rabia que había sentido días atrás. No puede acusarme de haber planeado todo esto como si fuera algún tipo de cazafortunas. No, no lo justifica, concordó Carlos. Pero quizás lo explica. El miedo hace que las personas actúen de maneras irracionales, especialmente cuando sienten que están a punto de perder algo valioso. ¿Y qué creía que iba a perder?, preguntó Natalia confundida. Ni siquiera le pedí nada. Carlos la miró con una ternura casi paternal. Su corazón, querida. Por primera vez en años, mi nieto se estaba permitiendo sentir algo real por alguien, y eso lo aterrorizó más que cualquier crisis empresarial. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos mientras Natalia procesaba sus palabras. Era posible que Alejandro hubiera reaccionado desde el miedo y no desde la arrogancia que siempre proyectaba. No vengo a pedirte que lo perdones, aclaró Carlos. Solo a sugerirte que quizás cuando estés lista le des la oportunidad de explicarse, de demostrar que puede ser mejor de lo que ha sido hasta ahora. Se levantó con la elegancia de quien ha vivido lo suficiente para saber que la vida es demasiado corta para los rencores prolongados. Mi nieto no es perfecto, pero tiene un buen corazón, y creo firmemente que serías buena para él, igual que él podría serlo para ti, si ambos se dieran la oportunidad. Con esas palabras, Carlos se despidió, dejando a Natalia sumida en pensamientos contradictorios y un corazón dividido entre el orgullo herido y la posibilidad de un perdón que nunca creyó posible. El Parque del Retiro se extendía ante Natalia como un oasis de calma en medio del bullicio madrileño. Había elegido este lugar para reflexionar, para ordenar sus pensamientos, antes de tomar una decisión que afectaría no solo su vida, sino también la de su hijo por nacer. Una semana había pasado desde la visita de Carlos, 7 días en los que las palabras del anciano habían resonado en su mente, mezclándose con sus propias emociones contradictorias hacia Alejandro. El rencor por su desconfianza seguía latente, pero también había algo más, un sentimiento persistente que se negaba a desaparecer por mucho que intentara ignorarlo. Se sentó en un banco frente al estanque, observando cómo el sol de la tarde se reflejaba en el agua. Casi sin pensarlo, su mano se posó sobre su vientre a un plano, donde crecía una nueva vida, fruto de una pasión inesperada que había trastocado todos sus planes. «¿Sabes, pequeño?», murmuró como si el bebé pudiera escucharla. «Tu padre no es un mal hombre, solo es complicado». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al darse cuenta de que estaba defendiendo a Alejandro frente a su hijo, cuando apenas días atrás había jurado no volver a dirigirle la palabra. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Sofía. «Natalia, espero que te sientas mejor. El equipo te echa de menos. Mañana tenemos la presentación del avance del proyecto al comité directivo. Tu presencia sería muy valiosa». Sin presión, Natalia suspiró. No podía seguir evitando la oficina eternamente. El proyecto Horizonte Azul seguía siendo su sueño profesional, la oportunidad por la que había cruzado un océano. ¿Realmente iba a permitir que un conflicto personal la alejara de ello? «¿Qué debo hacer?», susurró al viento, como si éste pudiera ofrecerle la respuesta que tanto buscaba. Como si el destino quisiera responderle, su mirada se posó en una pareja que paseaba a lo lejos. El hombre llevaba en hombros a una niña pequeña que reía descontroladamente, mientras la mujer caminaba a su lado, capturando el momento con su cámara. Una familia, algo que Natalia nunca había soñado para sí misma, pero que ahora, con la vida creciendo dentro de ella, comenzaba a parecer posible, incluso deseable. Podía imaginar algo así con Alejandro. Un futuro compartido, risas en un parque, momentos capturados en fotografías. La imagen se formó en su mente con una claridad sorprendente, y con ella vino una realización que la dejó sin aliento. A pesar de todo, deseaba darle una oportunidad, no solo por el bebé, sino por lo que habían comenzado a construir antes de que todo se desmoronara. Con una nueva determinación, Natalia tomó su teléfono
y respondió a Sofía: «Estaré allí mañana». «Gracias por tu paciencia». Después, tras un momento de duda, abrió un nuevo mensaje. El nombre de Alejandro apareció en la pantalla, haciendo que su corazón se acelerara. Tecleó simple y directamente: «Necesitamos hablar. ¿Después de la presentación de mañana?». La respuesta llegó casi instantáneamente, como si él hubiera estado esperando junto al teléfono. «Sí, en mi oficina. Gracias por darme esta oportunidad». Natalia guardó el teléfono, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. No sabía qué esperar de la conversación del día siguiente, pero había decidido al menos escuchar lo que Alejandro tenía que decir. No por debilidad, sino por fortaleza. No por rendición, sino por la valentía de buscar respuestas. Mientras regresaba a casa, con el sol poniéndose sobre Madrid, Natalia pensó en los giros inesperados que había dado su vida en los últimos meses. De novia abandonada a arquitecta en un proyecto internacional, de mujer independiente a futura madre, de extraña a... ¿Qué exactamente? ¿Qué eran ella y Alejandro el uno para el otro? Mañana quizás comenzarían a descubrirlo, sin garantías, sin promesas, pero con la disposición de intentarlo, porque a veces, reflexionó, el verdadero coraje no está en mantenerse firme en el orgullo, sino en atreverse a ser vulnerable nuevamente, en dar un salto de fe hacia lo desconocido. Con ese pensamiento en mente, Natalia se permitió, por primera vez en días, sentir una chispa de esperanza por el futuro. Un futuro que, pasara lo que pasara con Alejandro, incluiría al pequeño ser que crecía dentro de ella, recordatorio viviente de que a veces los errores podían convertirse en los regalos más preciosos. La sala de juntas estaba en silencio, todas las miradas fijas en las imágenes proyectadas que mostraban la evolución del proyecto Horizonte Azul. Natalia, de pie junto a la pantalla, acababa de concluir su presentación sobre el área cultural del complejo. Su voz, firme y profesional, no había revelado ni por un momento la tormenta emocional que la consumía por dentro cada vez que sus ojos se encontraban con los de Alejandro en el extremo opuesto de la mesa. «Impresionante, señorita Rodríguez», comentó uno de los inversores, un hombre de cabello cano y mirada astuta. «La integración de técnicas sostenibles con elementos tradicionales es exactamente lo que buscábamos». «Gracias», respondió Natalia, con una leve inclinación de cabeza. Sofía tomó la palabra, cerrando la presentación con los siguientes pasos del proyecto. Mientras los ejecutivos intercambiaban opiniones, Natalia recogió sus documentos, sintiendo sobre ella la mirada penetrante de Alejandro. No la había abordado antes de la reunión, respetando su espacio, pero la intensidad de su mirada durante toda la presentación había sido casi palpable. Cuando la sala comenzó a vaciarse, Natalia sintió una mano ligera en su hombro. Era Sofía. «Has estado brillante, Nat», dijo con una sonrisa cálida. «Tómate el resto del día libre, te lo has ganado». Natalia agradeció el gesto con una sonrisa tenue. Sabía que lo que vendría a continuación requeriría de todas sus fuerzas. El trayecto hasta la oficina de Alejandro se le hizo eterno. Cada paso resonaba en el pasillo desierto, marcando el camino hacia una conversación que podría cambiar el curso de su vida. Cuando finalmente se detuvo frente a la puerta, respiró hondo, armándose de valor, y llamó con suavidad. «Adelante», respondió la voz que tan bien conocía. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, en la misma posición en que lo había visto tantas veces. Se giró al escucharla entrar, y por un instante, Natalia vislumbró en sus ojos algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad. «Gracias por venir», dijo él, su voz desprovista de la arrogancia habitual. «Tu presentación ha sido extraordinaria». «Gracias», respondió ella, manteniéndose cerca de la puerta. «Pero no estoy aquí para hablar del proyecto». Alejandro asintió, señalando los sillones donde habían tenido su última conversación, aquella que había terminado con acusaciones y un corazón roto. «Lo sé». Se sentaron, un silencio cargado flotando entre ellos, hasta que Alejandro, tras un suspiro profundo, comenzó a hablar. «Te debo una disculpa, Natalia. Mi reacción fue imperdonable. Permití que mis miedos y mis experiencias pasadas nublaran mi juicio.
y te lastimé de una manera que nunca pretendí. Natalia lo observaba en silencio, absorbiendo cada palabra, cada matiz en su voz. Tu abuelo vino a verme, dijo finalmente. Me contó algunas cosas sobre tu pasado. Una sombra cruzó el rostro de Alejandro. Mi abuelo y su afición por entrometerse, murmuró, aunque sin verdadera molestia. ¿Qué te contó exactamente? Lo suficiente para entender que tienes motivos para ser cauteloso, pero no para tratarme como lo hiciste. Alejandro asintió, aceptando el reproche con humildad. Tienes razón. Nada justifica la manera en que reaccioné. He pasado los últimos días reflexionando sobre ello, sobre ti, sobre nosotros. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Sobre la familia que podríamos ser, si me das la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor de lo que he sido hasta ahora. La sinceridad en su voz hizo que algo se removiera en el interior de Natalia. Había esperado muchas cosas de esta conversación, pero no esta vulnerabilidad abierta, esta honestidad cruda. ¿Y si te doy esa oportunidad?, preguntó con cautela. ¿Qué garantía tengo de que no volverás a dudar de mí ante la primera dificultad? Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos ámbar fijos en los suyos. Ninguna, respondió con sorprendente franqueza. No puedo prometerte que no tendré momentos de duda o miedo. Solo puedo prometerte que lucharé contra ellos cada día, que intentaré ser digno de tu confianza y del amor de nuestro hijo. Nuestro hijo. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos había asimilado completamente aún. Estoy aterrorizado, Natalia, confesó Alejandro, su voz apenas un susurro. Aterrorizado de ser padre, de no saber cómo hacerlo bien. Pero también estoy aterrorizado de perderte, de perder esta oportunidad de construir algo real, algo que nunca creí posible. Natalia sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de algo mucho más complejo. Yo también tengo miedo, admitió, su voz quebrándose ligeramente. Esto no es lo que había planeado para mi vida, pero aquí estamos. Alejandro extendió su mano sobre la mesa, una invitación silenciosa que Natalia, tras un momento de duda, aceptó. Sus dedos se entrelazaron, un primer puente sobre el abismo que ellos mismos habían creado. 6 meses después, el Parque del Retiro se vestía con los colores dorados del otoño. Las hojas caían en espirales perezosas, creando alfombras naturales sobre los senderos donde Natalia y Alejandro caminaban en un agradable silencio. Sus manos entrelazadas hablaban de la transformación que había ocurrido entre ellos, un cambio tan profundo como la estación que ahora teñía el paisaje. El vientre de Natalia, ahora prominente bajo un vestido de lana suave, albergaba la promesa que había unido sus caminos de formas inimaginables. Cada paso que daban juntos era un testimonio del viaje que habían emprendido. Lento, a veces difícil, pero siempre avanzando. ¿Estás cansada?, preguntó Alejandro, notando cómo ella ralentizaba el paso. «Podemos sentarnos un rato». Natalia asintió, agradecida. Se dirigieron a un banco cercano, desde donde podían contemplar el estanque que meses atrás había sido testigo de las reflexiones más íntimas de Natalia. «¿Recuerdas cuando te conté que vine aquí a pensar después de la visita de tu abuelo?», comentó, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. No tenía idea de lo que nos esperaba. Alejandro sonrió, pasando un brazo protector alrededor de sus hombros. «¿Te arrepientes de haberme dado esa segunda oportunidad?». «Ni por un segundo», respondió ella con sinceridad. Los meses transcurridos habían sido de aprendizaje mutuo, de derribar muros y construir puentes. Alejandro había demostrado con acciones, más que con palabras, su compromiso de ser mejor, de enfrentar sus miedos en lugar de permitir que éstos dictaran sus reacciones. Natalia, por su parte, había aprendido a confiar nuevamente, a abrirse a la posibilidad de un amor que había llegado de la manera más inesperada. «El proyecto está casi terminado», comentó Alejandro, cambiando de tema. «Sofía dice que tu área cultural será la joya de la corona». Natalia sonrió, orgullosa. Horizonte Azul se había convertido en una realidad imponente en el skyline madrileño, y su contribución había superado incluso sus propias expectativas.
Ha sido un trabajo en equipo, respondió con modestia, aunque debo admitir que estoy satisfecha con el resultado. Deberías estarlo. Tu talento es extraordinario. Alejandro hizo una pausa, como si estuviera considerando sus siguientes palabras. Como extraordinario es todo lo que has traído a mi vida. Se giró para enfrentarla, sus ojos ámbar brillando con una intensidad que aún le quitaba el aliento a Natalia. Estos meses contigo han sido los más importantes de mi vida. Has cambiado mi mundo, mi forma de ver las cosas, de sentir, continuó su voz cargada de emoción. He aprendido que el control que tanto valoraba es una ilusión, y que la verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad, en atreverse a sentir, a arriesgarse. Natalia sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en el tono de Alejandro, en la manera en que la miraba, que anunciaba que este no era un paseo ordinario. Alejandro, ¿qué? Él se levantó, solo para arrodillarse frente a ella. De su bolsillo extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. No planeaba hacer esto hoy, confesó con una sonrisa nerviosa. Pero este lugar, tu sonrisa, la forma en que la luz juega con tu cabello, todo se siente perfecto. Abrió la caja, revelando un anillo con un solitario discreto pero elegante. Natalia Rodríguez. Comenzamos de la manera más inesperada, entre malentendidos y acusaciones. Nos encontramos una y otra vez, como si el destino insistiera en que debíamos estar juntos. Me has enseñado a amar sin condiciones, a creer en segundas oportunidades, y ahora quiero pedirte que me des la oportunidad de amarte cada día por el resto de nuestras vidas. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas nublaron la visión de Natalia, mientras su mente recorría el camino que los había llevado hasta este momento, desde aquel casi accidente en México, pasando por su reencuentro en Madrid, la noche que compartieron, la noticia del embarazo, el dolor, la reconciliación, y finalmente este amor que había florecido entre ellos. Sí, respondió con voz temblorosa pero segura. Sí quiero casarme contigo. Alejandro deslizó el anillo en su dedo antes de levantarse para besarla. Un beso que sabía a promesas y futuros compartidos. Cuando se separaron, las manos de ambos se posaron sobre el vientre donde su hijo crecía, el fruto tangible de un amor que había llegado sin avisar, desafiando todas las probabilidades. A veces, reflexionó Natalia mientras regresaban a casa, bajo la luz dorada de la tarde, el amor más verdadero es precisamente el que no buscamos, el que llega cuando menos lo esperamos, transformando nuestras vidas en formas que jamás hubiéramos imaginado. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.